prédica es: ¿qué vamos a pasar a la siguiente generación? Esa sería como la descripción de la prédica. Hay un libro que se los recomiendo si lo quieren comprar, se llama Las genealogías del Génesis. Las genealogías del Génesis, de Abraham Park. No es muy costoso, si lo quieren comprar y lo pueden comprar, es un libro chévere para que lo puedan leer. En la primera gráfica que les quiero mostrar esta mañana, desde Abraham hasta Noé fueron 10 generaciones. Y desde Adán hasta Noé fueron 10 generaciones. Y desde Noé hasta Abraham fueron 10 generaciones. Para la Biblia, las generaciones son bien importantes. O sea, lo que pasa con la siguiente generación es muy importante. Y si tú ves en la Biblia, hay muchas citas donde se hablan de generaciones, lo cual me da a mí el mensaje que para mí lo más importante es ver qué voy a entregarle a la siguiente generación. Amén. Y eso es lo que hablábamos esta mañana con una familia. O sea, más importante que solucionar el problema de hoy es cómo voy armando y estructurando un plan para la siguiente generación. Dame la siguiente, por favor. Voy a tratar de hacer un breve recuento porque esto a mí me cambió un poquito la perspectiva y quiero compartirlo con ustedes. No sé si les queda más fácil pasarse acá porque, o sea, voy a tratar de señalarlo acá y me queda más difícil que ustedes me entiendan allá. Solo son 2 gráficas, nada más. Venga, señora Carmen, Santiago, don Alejo. Alejo queda al frente. O sea, voy a tratar de hacer esta prédica más que prédica como una mini enseñanza. ¿Ahí quedan bien? Ahí hay uno. Doña Andrea la tienen bailando ahí de un lado para otro. Bueno, ok. Primer punto. Las generaciones son claves para Dios. Claves para Dios. Y si Dios te ha permitido a ti ser papá, entonces tú tienes que pensar algo importante va a ser Dios con la generación que sigue. Y es mi responsabilidad trabajar con esas generaciones. Esto a mí me cambió mucho. Y si todavía no eres papá, vas a ser papá o vas a ser mamá. Entonces, cuando seas mamá o cuando seas papá, vas a tener claro para qué estás aquí y para qué estás trabajando. Nuestro amigo Adán, digamos que arranca en un punto cero. No nació, pero digamos, no nació bebé, pero arrancó en un punto cero y él vivió 930 años. Amén. Ahora, si tú te das cuenta, no me voy a demorar mucho en esto, después viene su hijo Set, después viene su hijo Enos, después viene Cainán, después viene Mahalalel, después viene Jared, después viene Enoc, después viene Matusalén, después viene Lamec y finalmente en este grupo llega hasta Noé. Amén. Sentía un eco y pensé que era yo mismo que estaba hablando. Pero nota aquí que Adán alcanzó a ver a Set, alcanzó a ver a Enos, alcanzó a ver a Cainán, alcanzó a ver a Mahalael, alcanzó a ver a Jared y Enoc no alcanzó porque Enoc fue arrebatado, pero alcanzó a ver a Matusalén y alcanzó a ver
a Lamec. Eso te cambia el panorama, ¿cierto? Entonces, no solamente es importante el papá, sino el abuelo y el bisabuelo. Y esto es chévere, o sea, es decir, cómo ejercieron ellos influencia. Yo les dije hace algún tiempo, Adán y Eva tuvieron una oportunidad pues que nadie la ha tenido. Ellos, los únicos dos, vivieron en el Edén, y el Edén era algo sobrenatural, era algo especial, algo que fue quitado. Cuando ellos lo perdieron, ellos cuando salieron de allá entendieron, perdimos todo. Perdimos todo. Y en Génesis 3:15, que algunos pues, sabios, algunos estudiosos, algunos, no sabios, sino, perdón, la palabra sabio no me gusta. Algunos estudiosos lo llaman el protoevangelio. ¿Qué dice en Génesis 3:15? Uh-huh. Ok, básicamente, digamos, Génesis 3:15, lo que el Señor les dice es, ok, lo perdieron, pero allí estaba la misericordia de Dios. Les dijo, lo van a recuperar, van a recuperar van a recuperar lo perdido, y será a través de la simiente de la mujer. Entonces vendrá por una línea hereditaria. ¿Cuál era? No lo sabían. Y ahí venía el trabajo de ellos de empezar a decir, ok, entonces como lo perdimos, Adán y Eva, entonces empieza un proceso de tratar de ver quién era el descendiente de ellos que iba a recuperar aquello que ellos habían perdido. Amén. Dame la siguiente, por favor. Y aquí creo que termino. Este simplemente es unos cálculos que yo hice para efectos de, no sé de qué, pero los hice. El nacimiento después de Adán, entonces digamos, Adán arranca en el año 0, Set llega 130 años después, Enos 235, Cainán 325, etcétera, etcétera. Es decir, que pasaron 1056 años hasta que llegó Noé. El primer hijo llegó a los 130 años para Adán. Bueno, este es un caso, el primero es como el más atípico porque realmente, pues yo ahí tengo una pequeña discrepancia con el autor porque, pues, no sé de cuántos años fue creado Adán. O sea, él fue creado de X edad. Yo no sé si tendría 50, digamos, en la edad que correspondía, porque él no nació bebé, sino nació grande. Entonces, de pronto tenía mi edad, de pronto más, no lo sé. Pero el punto es que después Set tuvo su primer hijo a los 105 años, Enos a los 90, Cainán a los 70. Quiero que entendamos que esta edad es proporcional al número de años que vivían. Es decir, si el hombre vivía, por ejemplo, la edad de la muerte de Set, por ejemplo, fue 912 años. Es decir, si lo pasara como a términos de hoy, sería 91 años, proporcionalmente, por decirlo así. Entonces, por eso no puedo mirar las edades así como las pensamos nosotros para nuestros términos de hoy en día. Pero todos estos cálculos para llegar solamente a una conclusión. Entre el tiempo entre Adán y Noé, bíblicamente hablando, o sea, basado en la escritura, habían pasado 2006 años. ¿Ya? Eso desmiente mucho todo ese poco de teorías científicas y de Nat Geo y de todos esos temas que son 1.000 millones de años. Y lo dicen con tanta suficiencia y con tanta sabiduría que uno cree en eso. Entonces, eso no es cierto, no es cierto. Bíblicamente, estoy hablando desde el punto de vista bíblico, así no funciona. Entonces, digamos que científicamente, si uno pudiera demostrarlo, más o menos entre la creación y hoy han transcurrido no más de 10.000 años.
Ya, eso es todo. Entonces los científicos tratan de ponerle millones de años. No podemos reconstruir la historia, ni siquiera podemos reconstruir la historia hasta Noé. Ni siquiera podemos llegar hasta Noé. Todas son especulaciones y el hombre es atrevido y habla de 25.322 millones de años. ¿Con qué puntos y con qué propiedades? Entonces eso no es cierto y no funciona. Ok, pero voy a lo siguiente, ya, aquí termina estos cuadros. Voy a tratar de mostrarte de la manera más esquemática y quiero que lo disfrutes, lo que pasó en estas generaciones. En el libro de Génesis, en el número 5, a mí me gusta subrayar allí, encerrarlo en cuadritos, vas a encontrar la genealogía de la familia del lado, digámoslo así, del lado correcto. Del lado de Set. Amén. Entonces tú vas a decir, esa es mi generación. Esa es la generación que viene para mí. Porque si tú ves el capítulo anterior en tu Biblia, en el capítulo 4, allí vas a encontrar la genealogía de Caín. Esa es la genealogía maldita. Esa no es la que nos corresponde a nosotros. Entonces ahí de Caín vas a encontrar a Enoc, a Irad, a Lamec, a Tubal-Caín, etcétera, etcétera. Algo alcanzamos a nombrar el otro día. Pero en el capítulo 5, Dios pone los ojos sobre generaciones que le tengan temor a Él. Ahora, si tú lo notas aquí, Adán y Eva, en un punto, se quedaron sin hijos. ¿Por qué? Porque el uno murió, Abel, fue asesinado. Y el otro, Caín, se fue de la casa. Y se fue en maldición, se perdió. Entonces el Señor le dijo, listo, tú te vas. Y él se volvió un errante y empieza la generación de Caín. Empieza a producir hijos y nietos y bisnietos de maldición. En tanto que el otro lado queda cortado. ¿Cierto? Entonces aparece el primero que es Set. Y Set lo vas a encontrar en Génesis 5:3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y Set, digamos que en un sentido, si tú lees Génesis 4:25, leámoslo juntos, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella ¿quién? Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es decir, este niño era la esperanza. O sea, se fue Caín y se perdió. Y quedaron sin hijos. Y entonces ellos oran al Señor. Adán debió estar cargado y preocupado por la situación. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a solucionar esto? Y oran y aparece Set. Entonces, este es como el sustituto. Algunos lo traducen como otra simiente. El sustituto concedido, el designado. O sea, este vuelve a abrirles a ellos la esperanza que a través de este muchacho iba a venir la redención del Mesías que llegaría, y desde aquí empezaron a trabajar. Ahora, cada nombre para ellos sí era muy importante. Los nombres sí eran muy importantes. Por eso no era cualquier nombre. No es que nacía y le ponían Mateo. ¿Por qué? Porque sí. Sino Alejandro. ¿Por qué? Porque sí. No, para ellos el nombre en este caso tenía un significado profundo. Entonces, para Eva en este caso, ella, según lo vemos aquí, contesta en 4:25, dice, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Entonces ese nombre Set tiene ese sentido. Es como mi sustituto, el sustituto de Abel. Y aquí nace la línea, una línea diferente, una línea que se llama la línea setita. Estos son los descendientes de Set.
esta es la línea buena. Digamos que en un sentido, estos serían, entre comillas, los cristianos. O sea, esa es tu línea. Eso es lo que tienes que pelear. Después de este, viene el siguiente en la línea que se llama Enos. Y Enos, en un sentido, la traducción o el significado de ese nombre tiene que ver como con, parecido al de Adán, como humanidad, pero en el sentido de fragilidad, humanidad mortal, humanidad frágil. Es decir, Set debió pensar, sin Dios no somos nada, somos frágiles. Y por eso le colocó ese nombre a su hijo Enos. O sea, somos nada sin Dios. La humanidad sin volcarse a Dios no es nada. Pero aquí empieza este papá, Set. Seguramente Adán también estaba metido en la fiesta. O sea, estaban abuelito y papá cultivando ese nieto. Y ese nieto, si ustedes buscan ahí en Génesis 4:26, dice, la segunda parte que no leí, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Qué dice allí? Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, de Jehová, el nombre de Jehová. Entonces, mira cómo es de bonito. Adán estaba solo, tuvo a Set, que era la esperanza, estaban recuperando. Set empieza a orientar a su hijo y seguramente Adán como abuelo empieza a apoyar a su nieto y nace Enos. Y con Enos se restaura, empieza la invocación a Dios. La humanidad empieza a invocar a Dios. O sea, él es el primer hombre que se empieza a encargar de la restauración, de la adoración a Dios. Hermoso, ¿cierto? O sea, que tú puedas decir, este es mi hijo, y tu hijo trabajó por el nieto, y el nieto levantó la adoración a Dios. Tremendo. Ese es el trabajo de un abuelo, ese es el trabajo de un papá. Para eso estamos aquí nosotros. La adoración formal ha iniciado con Set. Y este término invocar significa proclamar, gritar. Es decir, ellos empezaron a reconocerse a sí mismos como diferentes, como nosotros adoramos a Dios. Es como cuando tú dices, yo orgullosamente lo dices, yo soy cristiano. Y lo proclamas y lo dices y no te avergüenzas de decir, yo soy cristiano. Entonces este nieto empezó a abrir y a marcar una diferencia fuerte entre los de Caín y los de Set. Ahora, te quiero decir que mientras esto estaba ocurriendo con un grupito de familias como ustedes, que hoy están aquí metidos en una iglesia adorando al Señor, mientras afuera hay un montón de personas que están disfrazadas y en la Olímpica están diciendo disfruta el carnaval pero con precaución y están vendiendo preservativos. Entonces ese es el regalo de ellos, que sea con cuidado el carnaval y para eso tienes que usar un preservativo. Entonces allí se abrió una corriente fuerte entre los unos y los otros. Es lo mismo que tú vives. Es lo mismo que tú vives, es lo mismo que ustedes viven en sus universidades. En la universidad vas a encontrar los cainitas y los setitas. Y tú tienes que definir en qué lado vas a jugar, si con los cainitas o con los setitas. Pero tú tienes que decir, yo soy setita. Y es lo mismo que vives en el colegio. Lo mismo que vives en el colegio, lo mismo que vives en el trabajo y lo mismo que vives en el negocio. Y el mundo empezó a desbordarse de una manera de desenfreno loca. ¿Por qué? Porque Caín dijo, yo no quiero nada con Dios. Y él se alejó de Dios y empezaron a hacer todos sus proyectos bajo su propio criterio. Amén. Después de esto viene nuestro amigo Cainán. Si quieres déjame o muéstrame la primera donde estaban las generaciones. O no, síguela así, está bien, porque yo veo que ya me va siguiendo ahí, me va copiando.
Y Cainán, el significado de esa palabra es más o menos como misericordia encontrada inesperadamente. El nombre Cainán se deriva del verbo hebreo kenán y que comparte la misma raíz que ken, el cual significa nido, y kinen, que significa hacer un nido. Entonces, nuestro amigo Cainán, esto me pareció impactante. Hacer nido es un tipo fue el primer hombre que empezó a instituir la adoración en culto, en grupo. ¿Ah? ¿No les da emoción? Sí, a mí sí me da emoción. Adán le imparte a Set. Set le imparte a Enós. Enós entiende y dice, lo que necesitamos es adorar a Dios. Y entonces él empieza a adorar a Dios. Y Cainán dice, ok, entonces hagamos una especie de nido. Y entonces, por decirlo de una manera, ellos empezaron a organizar, entre comillas, su primera iglesia de adoración a Dios. Yo pienso que eso para el abuelo Adán, el bisabuelo ya sería, ¿cierto? El bisabuelo, pues claro, dijo que bien, o sea, aquí tengo 1, va bien, 2, va bien, 3, este ya le metió el nido, y después viene nuestro amigo Mahalalel, que está en Génesis 5:12, si quieren subrayenlo allí. Mahalalel es un nombre que la traducción significaría alabanzas a Dios, o alabado sea Dios, o gloria a Dios. Eso es lo que significaría este nombre. Y este nombre es una palabra compuesta esto me impactó mucho, la palabra compuesta a partir del hebreo que significa alaba, que es mahalal. Eso pues no lo copien ahorita porque les va a quedar un poco más complicado, la cual se origina del verbo halal y del nombre de Dios que es Él. En hebreo Él significa Dios, por eso se llama Betel, que es como la casa de Dios, el hogar de Dios. Pero a lo que quiero llegar, miren, yo encontré aquí una cosa, perdónenme un segundo, voy a buscarlo. Por eso uno dice aleluya, jalel. Ese aleluya es alabar a Dios, a Yahvé, ¿sí? Aleluya. Entonces es como una conformación de 2 palabras. Ahora, ese halal del hebreo, según un diccionario que encontré aquí, dice brillar, hacer espectáculo, alardear, hablar elogiosamente, celebrar, aclamar, enloquecer, estruendo, gloriarse. Es decir, cuando ellos pensaban los hebreos en alabar a Dios, era una emoción tan fuerte que había en sus corazones que la gente era un estruendo, era una especie como que se pusieran locos, ¿me entiendes? No es como cuando uno dice en la iglesia, aleluya, ¿sí? No, así no era, sino ellos cuando decían aleluya era porque realmente había algo en sus corazones que los desbordaba por alabar a Dios. Y eso es lo que debemos recuperar nosotros. O sea, cuando ellos decían aleluya, no es demos gracias a Dios, aleluya, así, no, era con fuerza, con desbordado, era una actitud que los ponía a ellos en una posición casi como de locura, ¿sí? Así como está Leo allá haciendo aleluya. Vamos a buscar el Salmo 156. ¿Qué dice? Todo lo que respira, alabe a Jehová.
Amén. Tremendo. O sea, esta persona, este descendiente de Adán, fue uno que empezó a decir, alabemos al Señor. Pero ese aleluya, ahí viene ese halal, es algo que nace de lo profundo, pero que lo llena de emoción. Y cuando tú sientes esa emoción por Dios que no la puedes controlar, eso es lo que él descubrió. Lo mismo que dice en Apocalipsis 5:12, tal vez, déjenme chequeo aquí. Sí, creo que es 5:12. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Esa es la forma de alabar a Dios. Y es en gran voz. O sea, no era un aleluya despacito, sino era un aleluya que los hacía gritar, que la gente entendía. Ellos están alabando a Dios. Amén. Así como ustedes están hoy, así que se saltan en esas sillas y que dicen aleluya, hermano, aleluya, pastor. Y que está la abuelita ya que brinca, véala, con esa pandereta, como hace así, dice, aleluya, aleluya, Dios. Así, como está Andrea, vea, que salta en esa silla. Eso. Entonces, eso es lo que ellos recuperaron aquí. Esto me parece que es muy emocionante. Entonces tengo, Adán empezó. Y entonces Eva dijo, el Señor me regaló un hijo. Y este hijo se llamaba Set. Y Set dijo, este es el sustituto. Por aquí va a venir la gloria de Dios. Por aquí tenemos una esperanza. Y después de eso llegó nuestro amigo Enós. Y Enós dijo, vamos a invocar el nombre del Señor. Porque si no invocamos el nombre del Señor, estamos perdidos. ¿Cuál fue la diferencia con Caín? Que Caín dijo, nosotros no queremos nada, ni tenemos nada que ver con Dios. Después de esto llegó nuestro amigo Cainán, y él fue el que en un sentido construyó un nido. Y dijo, empecemos a adorarlo a Dios, pero empecemos a adorarlo así como estamos ahorita, colectivamente. Y después llegó el otro hijo que se llamaba Mahalael, y este es el halal, el de la aleluya. Y él dijo, no, como nos dicen muchas veces a los cristianos, llegaron los aleluyas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si tú eres una aleluya, te volviste aleluya, entonces tú tienes que decir, sí, me volví aleluya. Me volví aleluya. Y este es mi corazón. Y ese halal es notorio, no es aleluya, sino es un aleluya que es con fuerza, con firmeza, que se hace sentir. Que esto cuesta, que en un curso cuando una persona se comporta con carácter cristiano, los demás lo van a perseguir. Es normal, tiene que perseguirlo. Pero el valiente es el que se para y dice, yo soy halal, yo soy aleluya. A mí no me importa ni me da miedo decir que yo soy aleluya. ¿Usted es aleluya? ¿Tú eres aleluya? Eso. Muy bien. Ok. Después viene el siguiente hijo en la descendencia que se llama Jared. Ajá. Este está en Génesis 5:15. Y viene como escrito como si fuera con Y, Yered. Y Yered traduce o significa pues su nombre como descenso, como descendiente, como como bajar. Ir desde un lugar alto y bajar. Y este señor, digamos, el impacto que tuvo Jared es que se origina de la palabra yadrad, que significa traer hacia abajo, transportar, bajar o descender. Y este personaje, Jared, lo que entendió en su corazón es que esto no estaba estigmatizado o estaba segmentado para unos pocos, sino dijo, esto es para todos, esto es para los de arriba y para los de abajo. Entonces, el éxito que tuvo Jared fue que dijo, esto no es para los pastores, esto no es para los líderes, esto no es para... No, esto es para todos. Todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede adorar, porque el anterior básicamente
halal se refiere a alabanza con música. Entonces, aquí digamos como que el anterior, que pues no lo mencioné, este Jalel tiene que ver mucho con la parte de salmo, y salmo entendido como alabanza, como música. Por eso es bonito cuando Dios levanta sus músicos, cuando Dios levanta sus adoradores, que le toquen música y que digan halal y que le levanten adoración al Señor. Eso es muy importante. Y el siguiente, que es Jared, dice, esto es para todos. Todos podemos adorar al Señor y todos debemos adorar al Señor. Entonces él hizo un recorrido hacia abajo y motivó a que todo el pueblo lo hiciera. Y después viene nuestro amigo Enoc, que sale en Génesis 5:21. Ok, miren esto que es tan bonito de Enoc. Enoc viene de una raíz, o sea, su nombre en hebreo es Hanok. Y Hanok quiere decir dedicado, ofrecido. Esto es tremendo. Por eso cuando la gente trae sus hijos aquí a la iglesia y dice, yo quiero dedicar a mi hijo, yo quiero ofrecer a mi hijo, es algo serio. Es algo potente lo que está sucediendo. Enoc fue el hijo de Jared. Y Enoc, ustedes ya saben quién es y todo lo que significó Enoc. Pero Enoc fue un niño cuyo papá Jared dijo, yo lo voy a dedicar a mi hijo al Señor. Yo me imagino que entre él y su abuelito, ¿quién era el abuelito? Mahanael. Y después el bisabuelito, Cainán. Y el tatarabuelito, Enos. Y el tatara, Set. Y el tatara, Adán. Entonces él hablaba con su abuelito Adán. Con su tatarabuelo Adán. Y entre todos empezaron a decir, este hombre, está dedicado a Dios. Ahora, en un sentido, tú y yo somos dedicados a Dios. Eso es lo que pasó en nuestra vida cristiana, ¿cierto? O sea, nosotros fuimos consagrados. A Juliana un día el Señor le dijo, tú quedas acá. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿cierto? Que fuimos quitados del lugar de tinieblas y trasladados a la luz perfecta, a la luz de Cristo. Entonces tú fuiste dedicada. Tú eres una Enoc, Juliana Enoc. ¿Ves? Entonces Enoc significa, ya me perdí acá. Enoc significa, Hanok significa dedicado, significa ofrecido al Señor. Entonces tú puedes decir con tu mano levantada, aleluya. No así, pero el aleluya pero el aleluya de jalel, así como con grito, como de aleluya, como con fuerza. Porque te da mucha alegría decir, yo también soy dedicado al Señor. Yo soy ofrecido al Señor. Ofrecido al Señor. Entonces su papá, Jared, debió decir, este es dedicado porque va a ser una obra grande, porque va a ser algo importante, va a ser algo muy, muy importante. Y dice que ese hebreo, esa raíz de Hanak también significa como inspirar o enseñar. Es decir que además de ser dedicado, es como una persona que es maestro, dedicado completamente a vivir una vida piadosa para Dios. Ahora, mira lo siguiente, ¿no? Enoc fue arrebatado. Pero vamos a ver dos cosas. Primero, busquémoslo a Enoc en Génesis 5:21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, este es el papá de Matusalén. Y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén. Quiere decir esto, yo nunca lo había visto así, y ahora que estuve estudiándolo, lo vi de esta nueva manera, que Enoc era un hombre apartado, era un hombre tocado por Dios para un servicio especial como lo eres tú y como lo soy yo. Pero seguramente cuando nació Matusalén, algo marcó más su vida en él, porque dice que a partir de ese momento, dice, Enoc caminó con Dios después de que tuvo a Matusalén. Es decir, como si la llegada de su hijo a él lo hubiera impulsado aún más a decir, ahora que llegó mi hijo, voy a concentrarle toda mi energía a este chiquitín, para que este sea el que nos lleve. O sea, todos pensaban, puede ser esta generación, puede ser la siguiente generación. Es igual que nosotros hoy en día. Yo no sé si esta sea la última generación. Puede ser la última generación. Entonces tu tarea es levantar a tus hijos como si esta fuera la última generación. Y si no es la última, entonces tú tendrás el lujo de decir, voy a conocer a mis nietos y me encargaré de que mis nietos caminen en el temor de Dios. Amén. Y si tú dices, bueno, no fue esta ni la de mis nietos, y si Dios te da el privilegio, como los que son abuelitos jóvenes, de vivir bisnietos, entonces pues dirán, igual le voy a meter toda la energía para que mis bisnietos puedan caminar en el camino de Dios. Amén. Ahora, uno dice, Enoc, ¿dónde sale? Y tú vas al libro de Judas, que es llegando al final cerca de Apocalipsis, que es una sola hojita. Judas 14. ¿Ya llegaron? Llegó don Luis Carlos. Eso. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, esta era la séptima generación, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, ponme atención. ¿Qué era lo que veía Enoc? Enoc veía lo mismo que vemos nosotros hoy en día. Enoc veía una corrupción total. Él veía cosas sucias, cosas feas, porque por eso dice la Biblia en Génesis 6 que era tanta la maldad que subía que el Señor dijo, me arrepentí de haber creado y entonces voy a destruirlo todo. Es más o menos muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, Enoc alcanzó a profetizar eso, alcanzó a profetizar este tema. Las obras que veía eran obras impías y estaba completamente dañado. Ahora, la palabra caminar con Dios, porque dice, caminó Enoc con Dios, quiero que me la entiendas bien porque a mí esto me parece que es bien importante. La palabra caminar con Dios, que es de un verbo hebreo que se llama yitalek, es la forma reflexiva de halak, que quiere decir someterse y seguir. Someterse y seguir. Someterse y seguir. Esa es la forma de caminar con Dios. Eso fue lo que le dio a Enoc la grandeza. Significa más que viajar junto a Él, es dar cada paso de acuerdo con su voluntad sin albergar pensamientos diferentes. ¿Tremendo o no tremendo esto? Eso es Enoc. Para que Dios hubiera dicho, Enoc caminó con Dios, quiere decir, no es que caminaban juntos, sino que él caminaba el camino del Señor. O sea, Dios le decía por aquí y el hombre por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Él estaba completamente alineado con la voluntad de Dios, completamente sometido y seguía la voluntad de Dios. Eso significa caminar con Dios. Eso significa caminar con Dios. Y cuando de repente nació su hijo Matusalén, la palabra Matusalén, el significado de eso quiere decir, cuando él muera, el mundo llegará a su fin. O sea, Dios se lo reveló y le dijo, hasta aquí va a llegar.
es hasta Matusalén. Y Matusalén murió justo el año del diluvio. O sea, ninguno de estos personajes quedó hasta el diluvio, sino Noé. Allí murieron. Ahora voy a pedir que me puedes poner la primera, por favor. Ok, aquí estamos. Esta lineecita que está acá, la que está después del 1600, esa es el año del diluvio. Y cuando fue el diluvio, obviamente ya no estaba ni Adán, ni Set, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este. Y este, que es el que estamos hablando aquí, Matusalén llegó justo hasta el año del diluvio. Entonces, en nuestro amigo Matusalén seguramente no obtuvo una revelación de parte de Dios y por eso le puso ese nombre que traducido desde el hebreo quiere decir cuando él muera, el juicio. Es decir, hasta que él no se muriera, no iba a llegar el juicio, pero apenas él muriera, vendría el juicio de parte de Dios. Ahora, cuando Matusalén estaba vivo, Matusalén tuvo a Lamec y Lamec tuvo a Noé. ¿Quién crees que le ayudó a Noé a construir el arca? Claro, ahí estaba su papá y su abuelo y parte de los de arriba apoyándolo y diciéndole, dale, porque hay una profecía de Enoc, el cual se fue, que él dice que cuando tú te mueras va a haber juicio de Dios. Y si Dios te dijo, levanta un arca, levántala. Entonces, esto me parece a mí que es una cosa hermosa, motivadora. Que tú como abuelo, por ejemplo, el día de mañana llegue tu nieto y te diga, yo quiero ser pastor. Y tú le digas, hágale, yo lo apoyo en todo lo que necesite. Yo te voy a ayudar con todos los recursos que necesitas, porque eso es de parte de Dios, porque hay una profecía sobre tu vida. Entonces, esta es una vida diferente, esta es una vida espiritual. Ya tú no vas a pensar en decirle, no, métase de médico, que eso es lo que más plata está dando ahorita, o estudie ingeniería electrónica, que eso es lo que mejor se está saliendo ahorita. No, eso ya no interesa. O sea, tú vas a decir, hay un proyecto de Dios para tu vida, hay algo grande de parte de Dios para tu vida, y yo te apoyo en ese proyecto. Eso es lo importante. Seguramente ahí estaban su abuelo, su bisabuelo, y bueno, el otro ya había sido arrebatado, pero él les dejó el testimonio. Ellos y sus bisabuelos habían charlado con Adán y Adán les había dicho, no pierdan lo que yo perdí y vamos tras recuperar lo que se perdió en ese jardín. Amén. Aleluya. Eso aleluya no está muy potente. Después viene nuestro amigo Lamec. Y Lamec, pues hay dos Lamec, uno bueno y uno torcido. El uno está en la generación de Caín y el otro está en la generación de Set. Y básicamente la traducción es joven fuerte. Joven fuerte. Es un significado de uno poderoso. Digamos que para este caso, como que la traducción más adecuada sería uno poderoso. Y según pues este hombre que se dedicó a descubrir y a trabajar mucho en el Génesis, él dice que era un hombre de oración, que esa era la connotación que daba el nombre de Lamec. Y Lamec se dedicó a orar y a construir y pensó, ok, entonces el siguiente que va a venir, que es el último, se llama Noé. Y él pensó, Noé va a ser el consolador, va a ser el dador de paz.
Noé va a ser el que, ellos pensaron, este va a ser el que va a traer la restauración. Entonces, Lamec tuvo a un hijo que se llamaba Noé. Ahora, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Si tú ves en Génesis 5:25, esta pregunta es inquietante y esta pregunta no es agradable. Si tú ves Génesis 5:25, dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969, que este es el más viejito de todos, y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Lamec dice allí, según la escritura, que él tuvo muchos hijos e hijas. Es decir, que Noé tuvo muchos hermanos. Y entonces, ¿dónde están los hermanos de Noé? ¿Ah? Claro, es decir, mira que te quiero mostrar una cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Si tú ves, hay un gráfico que es muy bonito. Hay un gráfico que viene toda la descendencia de Set y toda la descendencia de Caín por el lado derecho. Y tú empiezas a ver que la descendencia de Set debería haber venido por acá y la descendencia de Caín debería haber venido por acá. Pero tú empiezas a encontrar en Génesis 6, dice que los hijos de los hijos de los hombres se mezclaron con los hijos de Dios. Es decir, allí no está hablando de ángeles ni de nada de eso, aunque es una posición bíblica que algunos la sostienen, pero no importa, ese no es el punto, ni voy a discutir sobre eso. Pero allí se refiere a que los hijos de Set se empezaron a enamorar a emparentar y a hacer matrimonio con los hijos de Caín. Y se mezclaron los dos grupos. Por eso es que es tan peligroso el yugo desigual, porque el yugo desigual siempre te va a sacar, no te va a meter, siempre te va a sacar. Es muy rara la persona que dice, ay, yo me voy a noviar con él, lo voy a traer a la iglesia, él se va a convertir y va a ser el servidor estrella. No, no es cierto. Normalmente el servidor estrella termina afuera y detrás de los hijos de Caín. Y allá terminan perdidos y perdiendo todo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que a medida que iba desarrollándose y multiplicándose, porque cada uno tenía muchos hijos e hijas, y la sociedad se empezó a crecer, ellos empezaron a ver lo que hacían los otros, los de la línea de Caín, y terminaron emparentando y gustando más de esas obras que de las obras de los hijos de Set. Y finalmente, como que toda la corriente empezó a pasarse para el lado de acá. Y eso es absolutamente triste y es lamentable. ¿Dónde están los demás hijos de Noé si tenían los hermanos de Noé si tenían el mismo papá y el mismo abuelo y el mismo bisabuelo? ¿Dónde estaban? Se perdieron. Por eso es que uno debe ser tan celoso y cuidar que su generación le pase completa. Amén. Porque triste pensar uno, este fue hermano de Noé, hijo de Lamec. Hablaron con Adán, tuvieron toda la información de primera mano y se perdieron. Y están en el infierno. Y no se van a encontrar nunca más. Noé y sus hermanos no se encontrarán. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso uno ora para que todos sus hijos caminen derechitos y ninguno se pierda, y ninguno se salga. Y esa es la tarea de uno de papá, esa es la tarea de uno de abuelo, esa es la tarea de un bisabuelo, esa es la tarea que tenemos nosotros como cristianos. Amén. Y termino con Noé. No voy a demorarme mucho porque Noé es una prédica y la haremos en su momento, ya la hemos hecho, pero la haremos. Pero Noé traduce descanso o consuelo.
El nombre de Noé viene derivado de un término hebreo que es Noah, que significa asentarse, apaciguar, reposar. Los significados derivados son descanso, reposo, consuelo. Los descendientes piadosos que vivieron en un mundo donde abundaba el mal anhelaban ferviente el reposo de Dios a través del nacimiento de este hijo de Noé. Por eso en Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La expresión descanso está basada en la raíz hebrea que seguramente nos traerá consolación. Esto muestra el deseo de ser consolados por Dios. Ahora, termino aquí con esto. Dice, por eso en segunda de Pedro, vamos un segundo, segunda de Pedro, con esto termino. Dos, 5. Voy a leerlo desde el 4, porque aquí hay 3 categorías. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, esa sería la primera categoría. Dios no perdonó a los ángeles. La segunda categoría dice, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál es el mundo antiguo? Está hablando de está hablando de Noé, porque dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir pregonero? Exacto. Entonces digamos que Noé y su familia sí predicaron. Ellos no se quedaron callados, pero el mundo no les quiso escuchar. Esa es otra cosa diferente. Miren que solamente al arca llegaron Noé y 7 personas más. De toda una generación. De los hijos que tuvo Matusalén, de los hijos que tuvo Jared, de los hijos que tuvo, todos los que acabamos de leer, de todos ellos, solo 7 y Noé llegaron al arca. Eso quiere decir que también la vida cristiana, en un sentido, es cerrada. Es más fácil vivir la vida del mundo para los cristianos. Eso es lo que está enseñando aquí la Biblia. Tu mamá puede ser piadosa, tu papá puede ser piadoso, tu abuelito puede ser piadoso, pero la generación dice, pero más rico el carnaval. Y no me refiero solo al carnaval como carnaval, sino me refiero a la vida de carnaval. Me refiero a la vida de carnaval. Y dice, si no perdonó al mundo antiguo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya después el versículo dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Tremendo. Es decir, un poco lo que está diciendo Pedro es, ok, si el Señor no perdonó a los ángeles, si el Señor no perdonó a esas generaciones de los antiguos que venían formadas directamente por gente que tenía la revelación, si no perdonó en el caso de a Sodoma y a Gomorra, entonces tengan cuidado, porque todos los que desprecian el señorío del Señor. Ahora, aquí se supone que ellos no son cristianos, ¿no? Si una persona desprecia el señorío del Señor, pues realmente no es cristiana. Ok. Vamos a ponernos en pie y terminamos.
Esta es una enseñanza que tiene que traernos a nosotros una reflexión, una invitación, más que todo emocionante, más que todo chévere. Es decir, desde Génesis 3:15, el Señor dijo, va a venir una simiente que va a recuperar. La simiente ya llegó. La simiente es Jesucristo y llegó a través de María. Él ya llegó. Pero ahora para nosotros hay una segunda promesa. El Señor va a regresar por su iglesia. El Señor va a regresar por ti. El Señor va a regresar por nosotros. Va a haber un arrebatamiento. Va a haber una segunda arca. El arca de Noé fue cuando se inundó toda la tierra y fue levantada y todo quedó bajo juicio, bajo agua. El libro de Pedro enseña que el segundo juicio será por fuego. Pero una especie de arca es el arrebatamiento que nos levantará a nosotros y nos sacará de aquí para que venga un juicio sobre la tierra. Amén. Entonces, esta debe ser mi expectativa como hombre cristiano. Digamos, yo vivo mi vida día a día, pero con un foco más largo y más profundo. Yo puedo decir, bueno, sí, chévere. Por ejemplo, hoy hay muchas familias que están en Santa Marta, en Cartagena, que están en Sincelejo, que están en otras partes, y eso está muy bien, porque están hoy tomando unas vacaciones, porque están compartiendo, porque están disfrutando. Todo eso está bien, pero el punto central es, ¿cuál es el foco de tu vida? ¿Para qué estás tú aquí? Tú puedes trabajar, tú puedes ser arquitecto, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser médico, tú puedes ser abogado, tú puedes ser consultor, tú puedes ser lo que sea. Eso está bien, eso es parte del llamado que Dios te dio. Pero ¿cuál es tu foco central? Digamos, el punto es, ¿qué le vas a pasar tú a la siguiente generación? Y tu generación, ese es tu trabajo, esa es tu tarea, que tú puedas decir, hay una generación. Y qué hermoso para uno que uno pueda decir, mi hijo es adorador, como lo fue Mahalalel. Así él es levantado para ser un adorador de Dios. Entonces tú puedes decir, yo quiero que mi hijo sea esto. Y puede que no sea pastor, eso no tiene problema, pero el punto es, tu hijo puede decir, yo quiero ser un arquitecto, pero un arquitecto de Dios. Yo quiero ser un diseñador, pero un diseñador de Dios. Yo quiero ser un contador, pero quiero ser un contador de Dios. Yo quiero ser una persona, que algunos serán llamados aparte, y el Señor le dirá, tú me vas a servir a tiempo completo. Ese tendrá su llamado diferente y lo sacará y le dirá, tú me sirves a tiempo completo. Otros no, tú serás abogado, tú serás abogada y me servirás como una abogada, pero abogada cristiana. Serás cristiana en tu forma de ver las cosas, en tu forma de actuar. ¿Y cuál va a ser tu proyecto de vida? Tu proyecto de vida va a ser, el día que yo me case, mi objetivo central va a ser que mis hijos serán levantados como los hijos de Set, una generación que ama al Señor. Y si Dios me permite ser abuelo o abuela, entonces el Señor te dirá, fórmalos, sé buena abuela, sé buen abuelo. Y tú te encargarás de que tus hijos reciban ese legado que viene de generación a generación. Cada generación fue sumando, y eso es lo que uno quiere. Uno empieza, pero yo sé que ellos van a ir más lejos que nosotros, muchísimo más lejos, que mi hija estará mucho más lejos de lo que yo llegué, y que mi hijo estará mucho más lejos de lo que yo llegué, mucho más alto de lo que yo llegué. Y si yo puedo dar un mensaje, yo anhelo y añoro que ellos den un mensaje mucho más poderoso que el que yo puedo dar. Y eso fue lo que pasó con ellos. Digamos, el primero fue Adán. Adán llegó hasta el punto de decir, nos quedamos solos. Uno de mis hijos se torció. Ahora, los hijos se pueden torcer. No necesariamente es tu culpa. Tampoco es para culpabilizarse. Es lamentable, es triste. Pero si un hijo se tuerce, pues cada uno da cuentas frente a Dios. Mi tarea como papá es decir, yo pongo todas las condiciones para que no sea yo la causa de que mi hijo se tuerza. Eso es diferente.
yo digo, yo voy a propiciar todo lo que yo pueda para que mis hijos, 1, 2 o 3 o los que Dios te ha dado, mis hijos caminen en el camino del Señor. Y voy a tratar de hacer todo lo que a mí me toque para que así sea. Si un hijo se tuerce, cada uno dará cuenta delante del Señor. Pero Adán quedó así, manicruzado, y dijo, ¿y ahora? El uno lo mataron y el otro se fue torcido, y ya están levantando ciudades y se volvieron humanistas y todo lo que vimos la prédica pasada. Pero llegó Set, y Set empezó a invocar el nombre del Señor. Y después llegó el hijo de Set, que era Enos, y Enos empezó a decir, bueno, ahora también empecemos a hacer adoración para Dios. Y después llegó Cainán y dijo, hagamos una especie de iglesia. Entonces cada uno le iba como aportando, y Mahalael dijo, y hagamos alabanza y hagamos adoración y empecemos a cantar aleluya. Y Yared, bueno, empezaron así a subir, hasta que fue llegando el último. Enoc fue arrebatado. Matusalén pensó, dijo, al que sigue es Lamec, y después de Lamec vendrá Noé. Y para Matusalén fue interesante. El Señor Enoc le dijo, tu hijo va a ser el último. Cuando él se muera, viene el tiempo de juicio. Amén. Entonces quiero que te vayas con una idea bonita en tu cabeza. No es una idea de juicio, sino al contrario, es una idea de bendición, de emoción, de poder decir, qué rico, el Señor a mí me ha confiado. Si todavía no eres papá, me los va a confiar. Ya me confió un hijo, o me confió 2, o me confió 3, o me confió 4 hijos. Mi tarea es llevarles el mensaje de Dios y que puedan escuchar ese mensaje de Dios. Y cada generación tiene que aportar algo nuevo. La iglesia tiene que aportar más. Tú como joven estás llamado a decir, el Señor me ha puesto a mí un sentir, una cosa fuerte, una carga fuerte. Yo quiero ser parte de la adoración, yo quiero ser parte de la alabanza. Tú puedes levantar, por ejemplo, hace 8 días se convocó a las maestras de escuela para los niños. Tú puedes ser una maestra de escuela. Tú puedes decir, yo quiero participar en eso, yo quiero enseñarles a los niños, yo quiero ver cómo trabajo con ellos. Yo no te digo que todas tienen que ser maestras de escuela, algunas no tendrán el llamado, pero otras personas, tú estás ahorita con jóvenes, entonces yo quiero trabajar con los jóvenes. Yo también quiero ser una mamá espiritual, porque no solamente se trata del papá y la mamá física, sino también aquí se necesitan papás espirituales. Aquí se necesitan hombres que se paren y les hablen a los jóvenes y les digan, oye joven, yo te quiero dar consejos de Dios, te quiero enseñar que en la universidad tienes peligro, te quiero enseñar esto, y que tú como papá espiritual puedas decirle a un joven, yo te quiero ayudar a salir de eso. Sé que estás metido en la pornografía, sé que estás metido en cosas peligrosas, pero yo también soy un hombre de Dios y te puedo ayudar a ti. No solamente es en mi egoísmo centrarme en mi familia, sino también poder decir, yo también quiero compartir, levantar una generación espiritual para Dios. Amén. Esa es tu tarea, eso es lo que estamos haciendo. Ustedes han dispuesto su corazón para servir en jóvenes, y eso, pues, el levantar esa arca no va a ser fácil. El arca, cuando la levantaron, no fue sencillo, fue una tarea dura, complicada. Y la gente se va a reír del arca. Uno dice, pero si ni siquiera llueve, ¿para qué quieres una sombrilla? Y lo van a pintar de loco a uno, ¿cierto? Pero uno dice, no importa. Yo tengo una responsabilidad y una tarea. Amén. Gracias, Señor, porque hay generaciones, Señor, que están creciendo. Levanta, Señor, esta generación que viene delante nuestro, Señor. Levántala, Señor, para que ellos hagan mucho más de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, Señor. Levanta a estos jóvenes, Señor, para que te puedan decir aleluya desde el corazón, Señor, para que se estremezcan cuando vean el nombre de Jehová escrito, para que puedan decir qué rico que es cantarle a Dios. Qué rico poder ser parte del equipo de la alabanza. Gracias, Señor, porque vendrá un tiempo donde nos toque frenar aquí y decir, no, ya no podemos recibir más pianistas porque hay demasiada gente que quiere adorar a Dios. No ser parte del equipo de acá, sino hay gente que quiere adorar a Dios, que quiere levantarle adoración.
Hay demasiadas maestras que quieren trabajar con los niños, hay demasiados hombres que quieren trabajar con los jóvenes, hay muchas personas que quieren ayudar en el proyecto tuyo, Señor, porque lo único importante es tu proyecto, Señor. Lo demás no tiene ninguna importancia, Señor, porque algún día, tarde o temprano, Matusalén, por más larga que fue su vida, ya está muerto, ya pasó. Y lo único que dejó Matusalén fue ese legado espiritual. De resto, ya pasó. Si tenía una finca Matusalén, no lo sé. Si tenía 1000 bueyes, no lo sé. Si tenía camellos, no lo sé. Pero con todo y sus camellos, eso no quedó registrado en la Biblia, sino quedó registrado que él levantó a su nieto y le ayudó a su nieto Noé a construir el arca y le dio la indicación y le dio el apoyo y ahí estuvo para rodearlo. Amén. Gracias, Señor.